tenemos un sólido y le incrementamos calor, entonces vamos a pasar de sólido, vamos a pasar a gaseoso, sin que pase por líquido. Entonces eso se denomina una sublimación, cuando pasamos de sólido a gaseoso. Ahora, si al gas le quitamos calor, por eso esta flecha azul, entonces le quitamos calor, hacemos una sublimación inversa, o sea que pasamos de gas a sólido. Si al sólido le incrementamos calor, entonces se va a producir una fusión. Entonces, al incrementar calor al sólido, se produce la fusión y va a pasar ese sólido, se va a convertir en líquido. Pero si al líquido le quitamos calor, entonces se va a producir una solidificación. Se va a convertir el líquido, se convierte en sólido. Ahora, si al líquido le incrementamos calor, se nos va a convertir en gas. Eso se denomina una vaporización. Si al gas le quitamos calor, entonces se va a convertir en líquido. Eso se denomina una condensación. Entonces, esos son los diferentes estados que tenemos. Entonces tenemos lo que es la fusión, la solidificación, vaporización, condensación, sublimación y la sublimación inversa. Todos los cambios se producen ¿por qué? Por acción del calor. Se incrementa o se disminuye el calor. Y sucede en todos los elementos, todos los compuestos de la materia. Básicamente tomamos como ejemplo el agua, pero igual cualquier otro material lo podemos llevar a los cambios de diferentes estados, solo que unos necesitan mayor temperatura que otros para poderse funcionar, digamos. Otros necesitan menor temperatura que otros para poderse condensar, y así se va dando en cada uno de los elementos. Apréndanse lo que algo de eso va a aparecer. Los cambios de estado son tres entonces. Lo que el nombre. Los cambios, no, los estados son tres. Son tres, exactamente. Los cambios de estado son 6. Esos, exactamente. Sí, correcto. Lo mismo estado de temperatura con el Estado de la materia, los estados de temperatura. Los estados son de la materia. ¿Por qué cambia la materia de estado? Por efecto de la temperatura. ¿Sí? Si aumentamos la temperatura, entonces se va a producir, si es de líquido a gaseoso, se produce la vaporización. Si es de gas si es de sólido y aumentamos la temperatura, se nos convierte en gaseoso y estamos produciendo una sublimación. Cierto. Si es de sólido a líquido, estamos produciendo una fusión. Al sólido le aumentamos la temperatura, producimos una fusión, o sea, se fusiona ese sólido y se convierte en líquido. Si le seguimos aumentando la temperatura, se vaporiza ese líquido y se convierte en gas. Entonces se produce una vaporización. Si le disminuimos la temperatura al gas, producimos una condensación. O sea, se condensa. Tenemos el vapor, las partículas totalmente separadas, le quitamos temperatura, se empiezan a unir. Entonces se produce una condensación. Pero si seguimos quitándole temperatura, entonces se produce una solidificación. O sea, se vuelve sólido. De gas se vuelve líquido mediante la condensación y se vuelve sólido mediante la solidificación. Eso es de repetirlo varias veces, que aprenderse. Pero son 6 los pasos y son 3 los estados de la... Son 6 los pasos para que se ocurra el cambio de estado. Y la materia cambia por la acción del calor, o más calor o menos calor. Entonces va a cambiar su estado en los 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. Se producen por acción de más calor o acción de menos calor, y que la materia puede cambiar su estado original, lo puede cambiar a los otros dos estados. Okay.
Entonces, el cuadrito es lo que hay que aprenderse, lo demás no. Lo demás es... Y yo lo demás fue que me aprendí más ahorita. general. ¿Perdón? Nada, nada. Vamos a encontrar en diferentes estados, acordémonos, la materia tiene las propiedades, de sus propiedades, las propiedades de la materia son, primero, la masa, segundo, tiene un peso, tiene una condensación y tiene un peso específico. También las encontramos entonces en tres estados: estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, pero también encontramos en diferentes formas. Básicamente encontramos dos tipos de formas de la materia, que son las sustancias puras y las mezclas. A su vez, las sustancias puras se dividen en elementos y en compuestos. Y las mezclas pueden ser de tipo homogéneo o pueden ser de tipo heterogéneo. Entonces vamos a ver qué son las sustancias puras. Entonces las sustancias puras son las que están conformadas ¿por qué? Por lo que se denominan los elementos. Yo sé que les he dicho, es esa esquina. Entonces las sustancias puras, se dividen en La mezcla elementos. que define la parte de abajo, la que pasó. la mezcla. Las mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Muy bien, las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos y las mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Ahora vamos a las sustancias puras. Entonces, vamos a ver qué son los elementos. Entonces, el elemento es la forma más simple de composición que tiene una sustancia de forma macroscópica. O sea, son conformados por átomos que tienen exactamente la misma característica. Está en 17 sales. Pues la Entonces, ¿qué tenemos que hacer para subir la temperatura? para subir la Calentarnos. temperatura. ¿Sí? Destilar otro nivel. Eso puede ser una buena opción, correcto. ¿Y qué van a hacer ellos? Adicionalmente, suéter. Van a hacer que las moléculas se muevan más rápido. Entonces, al moverse más rápido van a generar mayor calor y entonces va a subir la temperatura. Porque o si no, se nos va a producir una condensación. Si sigue bajando la temperatura, y vamos a salir todos así caminando. Entonces, vamos a salir Zombie. ¿Puede poner la anterior para tomar después? ¿Puedo poner la anterior? Sí. Los elementos están conformados ¿por qué? Por uno o varios átomos, pero que tengan exactamente las mismas características. O sea, que tengan el mismo peso atómico, que tengan el mismo número de protones, de electrones. O sea, que sean igualitos. Están formados por un solo tipo de átomo. Por un solo tipo de... ¿Dónde se consignan los elementos? Se consignan en la famosa tabla de los elementos, que la diseñó Mendeleev. Entonces, ahí están consignados todos los elementos que se encuentran puros, o bien se encuentran en ese estado en la naturaleza, o bien han sido creados en laboratorio, pero que tienen un solo tipo de átomo. Por eso son sustancias puras, ¿sí? Que son los elementos y los compuestos. Entonces, están formados por un solo tipo de átomo. Aproximadamente existen entre 118 o 120 elementos. No se asusten que no toca aprenderse, ni nos toca aprendernos la tabla periódica, pero sí vamos a saber cómo se conforman, por qué la tabla periódica, por qué un elemento está antes que otro o está después de otro. Pero eso va a ser por la tabla. Muy bien. Entonces, todos los elementos están consignados en esa tabla periódica. En forma natural vamos a encontrar hasta el elemento número 92, que es el uranio. Del 92 en adelante
ya son elementos que han sido creados en laboratorio, que no se encuentran en la naturaleza. Entonces, están consignados de todos modos, siempre en la tabla periódica. Ahora, los elementos pueden ser metales, pueden ser no metales, pueden ser los metaloides o los gasenoides. Son los 4 grandes grupos en los que se dividen los elementos, que están consignados y están separados en la tabla periódica. Entonces pueden ser metales, no metales, metaloides y los gasenoides, de acuerdo a la composición que tienen esos mismos elementos. Pero también vamos a encontrar en la naturaleza los compuestos, que son parte de las sustancias puras. Los compuestos, entonces, son combinaciones de elementos que forman moléculas. Por ejemplo, si tenemos el hidrógeno es un elemento y es el elemento número 1 de la tabla periódica, porque solo tiene un protón. Ya después vamos a ver qué es un protón, qué es un neutrón, qué es un electrón. Pero entonces solo tiene uno. Entonces es un elemento, el hidrógeno. Si el hidrógeno lo combinamos con otro hidrógeno, entonces nos queda, sigue siendo hidrógeno, pero va a ser entonces H2, o sea, 2 átomos de hidrógeno. Ahora, si lo combinamos con oxígeno, el oxígeno es otro elemento, se forma el H2O, correcto. Entonces, se unen los dos y se va a formar un compuesto, pero ese compuesto se sigue considerando como una sustancia pura, porque son átomos puros que se están uniendo para formar esas moléculas. Entonces se forma lo que es el H2O. Ya despuesito, cuando veamos la estructura del átomo, vamos a ver por qué es H2O. ¿Por qué podría ser HO? Y el HO no forma agua. Entonces, ¿por qué es H2O? Mientras que si queremos tener sal, que la sal es Na, que es el sodio, combinado con el cloro, pero no es Na2Cl1, sino ahí sí son los dos átomos, el átomo de cloro con el átomo de sodio, ellos dos van a formar lo que denominamos sal. Sigue siendo una sustancia pura, pero ya no es un elemento, es un compuesto por dos elementos, entonces va a formar moléculas. Los elementos se unen entre sí y ¿qué nos forman? Nos forman una molécula. Las moléculas se unen entre sí, que no tienen que ser exactamente de la misma característica, y al unirse entre sí, ¿qué nos van a formar? Nos van a formar los tejidos en el cuerpo humano. Esos tejidos se unen entre sí. ¿Y qué nos van a formar? Nos van a formar los órganos. Los órganos se unen entre sí, entonces nos van a formar un sistema o un aparato. Esos sistemas o esos aparatos se unen entre sí y nos van a formar toda la composición del cuerpo humano. O sea, todo parte ¿de dónde? De un elemento que se unió con otro elemento. Y de ahí se siguieron uniendo a llegar hasta ser lo que somos nosotros. Entonces, esas son las sustancias puras, los elementos y los compuestos. Entonces, elemento está solo el átomo con esa característica. El compuesto ya es la unión de dos átomos de diferentes características. Entonces, son sustancias puras que forman un solo tipo de molécula y se encuentran en gran número en la naturaleza. O sea, hay un montón de uniones que hacen esos 114 elementos, hacen uniones entre ellos y entonces van a formar esas sustancias puras que encontramos en la naturaleza. El carbono es el más importante porque el carbono tiene la característica de que él se puede unir consigo mismo por la estructura atómica que tiene el carbono, ¿sí? Por la cantidad de electrones que tiene y la cantidad de protones que tiene el carbono. Entonces él se puede unir consigo mismo porque tiene cuatro electrones en la última valencia.
Eso lo vamos a ver ahora que veamos el átomo, qué es todo eso. Pero el carbono es el más importante y es el que da vida. O sea, toda la vida se deriva de todas esas uniones, todos esos enlaces, todas esas moléculas que forman el carbono para formar los tejidos forman los órganos forman los sistemas y aparatos, formar el cuerpo humano. Muy bien. Y tenemos también las mezclas. Vimos que las mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. Ya las mezclas son combinaciones de sustancias puras, pero ya combinadas las sustancias, no combinadas las moléculas. Y son las que contienen, homogéneas, son las que contienen una sola fase. O sea, si nosotros mezclamos en un recipiente, si tenemos un recipiente y Agua con sal. perdón, Agua con sal. mezclamos agua con sal, bueno, Los entonces puras. hagamos el agua, tenemos aquí el agua, tenemos aquí el agua, ¿y qué hacemos? El agua es H2O, son moléculas que forman un átomo de oxígeno con dos átomos de hidrógeno. Y vamos a agregarle NaCl, que es la sal, que es un átomo de cloro y un átomo de sodio. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros ponemos los granitos, mezclamos aquí los granitos de sal, los introducimos en el agua y se mezclan, es lo que pasa, que se produce una sola solución, ¿sí? Una sola solución que a simple vista no la podemos separar. O sea, se nos produce una sola fase. O sea, nosotros no vamos a ver la sal separada del agua, a no ser que no se disuelva y nos quede en el fondo, pero entonces ya es otro tipo de mezcla la que estamos haciendo. Cuando sí se disuelve completamente, entonces se nos forma una mezcla homogénea, que no la podemos diferenciar nosotros macroscópicamente. Digamos, si hacemos una limonada, o sea, el cítrico del limón se combina con el agua y se nos forma una mezcla homogénea, donde tenemos una sola fase de esa mezcla, o sea, no se ve separada en diferentes partes. Generalmente, esas mezclas homogéneas son transparentes porque la onda pasa a través de esa unión molecular que se produce en esa sustancia. Además, se pueden mezclar mezclas homogéneas de líquido con líquido. Digamos, cuando vemos el agua de mar, lo que es la gasolina, lo que es el aguardiente, son mezclas de líquido con líquido, siempre homogéneas, que no hay interfaz entre las dos mezclas, sino que se forma una sola mezcla, ¿sí? O una sola sustancia. Podemos también tener una mezcla homogénea de lo que es gas con gas. El aire es una mezcla homogénea, porque el aire no lo podemos separar nosotros en interfaces. Pues macroscópicamente, microscópicamente sí podemos separarlo, pero macroscópicamente nosotros el aire no lo vemos. Ya tiene que ser con otras impurezas para que se pueda ver, o digamos el humo. Entonces ya se puede, pero ya no es una mezcla homogénea, ya es una mezcla heterogénea. Y cuando se mezclan sólido con sólido, entonces se producen las aleaciones, donde podemos encontrar el acero, que es la mezcla de hierro con plomo, podemos encontrar el bronce o las diferentes mezclas en la metalurgia, sobre todo, se utiliza ese tipo de mezclas homogéneas. Y tenemos también las mezclas heterogéneas, que ya son combinaciones de sustancias puras, pero que sí hay una interfaz, o sea que sí podemos encontrar una diferencia entre las dos. Entonces ya aquí vamos a tener, si tenemos el recipiente, Tienen capacidad.
tenemos un recipiente y aquí le agregamos agua, pero si a esa agua, en lugar de agregarle sal para que nos quede una mezcla homogénea, le agregamos aceite, ¿qué es lo que va a pasar? Que al ser el aceite más denso, entonces no se va a mezclar completamente con el agua, sino va a quedar una capa de aceite flotando sobre el agua. Esto es lo que se denomina una interfaz. O sea que sí va a haber, en las mezclas heterogéneas, sí va a haber interfase entre las sustancias que estamos mezclando. O sea, macroscópicamente o a simple vista, sí podemos ver la separación de esas fases. Entonces, tiene varias fases. Puede ser como el ejemplo este del agua y el aceite. Puede ser, podemos considerar ahí, digamos, la diferencia que hay entre la harina y el chocolate. O sea, hacemos una mezcla heterogénea donde podemos ver el chocolate. Microscópicamente podemos ver la diferencia entre las sustancias. En un vaso de limonada nosotros no podemos ver la diferencia entre el limón y el agua y el azúcar si le pusimos azúcar. Entonces, eso es una mezcla homogénea. Esto es una mezcla heterogénea porque sí podemos ver la diferencia entre el chocolate y la harina, entre el agua y el aceite, o sea que macroscópicamente sí lo podemos ver. Entonces, esos son las mezclas heterogéneas. Esa es la diferencia básica entre la mezcla homogénea y la mezcla heterogénea. Ahora, no son transparentes. Al ser heterogéneo, entonces se pierde esa continuidad de sus átomos, entonces no pasa la luz completamente. Cuando los átomos están emparejados o están en fila, están completamente ordenados, entonces es que se produce un cristal. El vidrio tiene que estar sus átomos completamente alineados para que nos sirva para poder fabricar un anteojo. Pues nosotros necesitamos que la luz pase completamente. Entonces necesitamos que todas sus moléculas o todos sus átomos estén completamente alineados. Mientras que en estas mezclas heterogéneas no se pueden alinear porque tienen diferentes densidades. Entonces por eso generalmente no son translúcidas o no son transparentes. Si no podríamos hacer un anteojo de galleta, pues. Así que no podría ver. Y reciben nombres especiales. Cuando se mezclan el líquido con el líquido en una mezcla heterogénea, entonces se denomina una emulsión. Y ahí de la emulsión, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero a nosotros nos daban la famosa emulsión de Scott. El aceite de hígado de bacalao. A mí también me lo dieron. No, yo se lo di a mis hijos, pero cuando ya a mis hijos ya les tocó, ya venía de sabores. Con naranja, con limón, de todo modo eso. Sí, de todo modo eso bien, pues nos tocaba ya saborizado. Como a nosotros nos tocaba con el sabor a bacalao. Yo probé ese, yo padecía de asma y con ese me curaron. Horrible. Los aromáticos que tomaban la de aceite de tiburón. El aceite sí, parecido, viene a ser parecido a la emulsión de Scott. O sea, que es eso, tiene una caja roja y un compa ahí con un bacalao aquí a cuestas. O sea, había que tomarse eso. Pero bueno. Aquí estamos bien creciditos, o sea que era bueno. Funcionaba. Pero esa es la emulsión. Entonces, cuando se mezclan líquido con líquido, entonces aparece lo que es la emulsión. Cuando se mezcla el líquido con sólido, entonces se denomina una suspensión. Ejemplos de suspensiones son la mayonesa, son la leche, que muchas veces la leche se puede separar, si la dejamos decantar, se separa de la leche del suelo. Entonces, por eso va una mezcla heterogénea. Con la mayonesa lo mismo, o sea, el aceite con el huevo también se puede separar. Entonces, son mezclas heterogéneas. Y cuando es de un gas con un sólido, entonces aparece lo que es el humus, o lo que es el humo, que son las partículas
partículas del carbón quemado, pues de lo que se quema, de la ceniza, dentro del espacio, dentro del aire, entonces podemos observar esa mezcla. Humus. Humus o humo también. Yo estaba pensando en Garbanzo con aceite de como oliva, tuviera rico. relación con la comida. Y ya casi es hora de almorzar, entonces sí, no es un Entonces tenemos que pensar en el habemos papa. Correcto. Está muy bien esa para contarse. Entonces, esas son las formas en las que encontramos la materia. Entonces, las podemos encontrar como sustancias puras o como mezclas. Las sustancias puras son los elementos o los compuestos. Y las mezclas, no sustancias impuras, sino las mezclas que las podemos encontrar como mezclas homogéneas, cuando no hay interfaz entre ellas, o como mezclas heterogéneas, cuando sí hay interfaz entre ellas. ¿Quedó claro? De todo. La base de La todo. base de la materia, la base de todo lo que hemos visto. Entonces, la base en la antigüedad no era, pero se comprobó que no es era. Entonces, ¿se llamó átomo a qué? Se llamó átomo a la partícula más pequeña que se conocía en ese tiempo, que era indivisible. Por eso su nombre, átomo. A quiere decir sin. Todo lo que es analfabeta, o sea, sin el abecedario, o sea, sin el saber leer y escribir. Amorfo, sin forma. O sea, todo el prefijo a significa sin. Y amétrope quiere decir que no tiene medida, o sea, no está con la medida. Entonces, por eso es amétrope, que es contrario al emétrope, que sí está con la medida. Entonces, siempre que encuentren el sufijo a, quiere decir sin. Y tomos, que es división. Por eso en las enciclopedias y todo eso, el tomo de la enciclopedia es una de las divisiones de la enciclopedia. Entonces, como era la partícula más pequeña que se conocía y que podía explicar la materia, entonces lo denominaron como átomo. O sea, que no tenía más divisiones. Era lo más pequeño que se conocía. Ya ahora se ha visto que el átomo adentro tiene todo un universo. O sea, tiene un montón de divisiones. Pero en esa época se le dio ese nombre y se mantiene ese nombre como el átomo. Entonces, se considera que es la parte más pequeña e indivisible que posee las mismas características del elemento químico o de un elemento químico. O sea, hablar de un átomo o hablar de un elemento químico, estamos hablando básicamente de lo mismo. Y está constituido por partículas subatómicas. O sea, no es que no tenga división, ya se vio que sí tiene división, pero que tiene partículas mucho más pequeñas que el átomo. Y esas partículas son, básicamente, hay más divisiones, pero básicamente las más importantes. Entonces, el átomo está conformado por ¿qué? Está conformado por protones, neutrones, Electrones. y los electrones. Que son supremamente importantes porque son los que van a definir toda la acción que tienen los átomos. Van a definir cómo es que un átomo se va a unir con otro átomo. Van a definir todos los conceptos de energía, de cómo es que se produce la energía. A su vez, cómo se produce el calor, cómo se puede conducir esa energía, viene todo de la explicación de lo que tiene el átomo. Entonces, el átomo está conformado por partículas subatómicas.
Todo lo que es sub quiere decir por debajo de. Entonces está al interno del átomo. Entonces son las partículas subatómicas que son los protones, los electrones y los neutrones. Ahora, también el átomo está compuesto básicamente de una estructura que se denomina el núcleo del átomo, que digámoslo así es la parte central que tiene el átomo. Entonces vamos a tener en el átomo, vamos a encontrar que tiene un núcleo central, el centro del átomo. Ese núcleo del átomo va a estar formado por ¿qué? Ahí vamos a encontrar los protones, vamos a encontrar diferentes partículas que se van a denominar los protones. Y vamos a encontrar también vamos a encontrar también lo que son los neutrones. Entonces, en el núcleo encontramos los protones y encontramos los neutrones. Nunca vamos a encontrar un elemento diferente o una partícula diferente que los neutrones y los protones están en el núcleo. Pero alrededor del núcleo, entonces vamos a encontrar Mira, aquí están. Eso huele todo. Pero eso lo ven los niños. Los papás lo ven que se compren más. Y que compro que huele bien. Que sean de florecitas. Por ahí la lista cola. No las botes que vinieron el átomo. Para una guía. Es de los baratos. Sí, exacto. Mira, que compré Expo. Así es. Entonces, alrededor Ah. digo, ¿cuántos? Y van así. 6. No. Eso no lo regalé yo. Ah, mierda. Ese lo regaló mi teta. No, aquí hay. Sí, sí lo entiendo. Sí, sí lo Ese entiendo. se lo regaló Mari. Ese no es de mi té. Ese lo regalé yo y dice María, ¿no? Recuérdame quitar las 5 puntos. Que es Expo. Huele a que vainilla, Ojalá fuera vainilla. Bueno, entonces electrones. tenemos en el núcleo, tenemos los protones y tenemos los neutrones. Y orbitando, o sea, que están alrededor del núcleo, vamos a encontrar lo que son los electrones. Van a estar los electrones que van a estar flotando en su órbita alrededor del núcleo. Ahora, el núcleo es completamente compacto. ¿Sí? La órbita de los electrones puede llegar hasta el tamaño de una cancha de fútbol, donde llega, o sea, la cobertura de la órbita donde están todos esos electrones. Así es como se dividen las sustancias subatómicas. Ahora, ¿qué particularidad tienen? Tienen cargas eléctricas. Entonces,
Los neutrones, como su nombre indica, su carga es neutra. O sea, ellos no tienen carga. Los protones tienen carga positiva. Los protones tienen carga positiva. Y los electrones tienen carga negativa. Sí, negativa. Les quiero poner sí. Y los electrones tienen carga negativa. Entonces, aquí estamos hablando solo del núcleo. Entonces, el núcleo compuesto por protones y neutrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga, no tienen ningún tipo de carga. Pero ahí, según la diapositiva, el núcleo solo es el neutrón y el protón, o también el electrón. Porque aquí. No, el núcleo es solo el neutrón y el protón. Ok. ¿Sí? Ese es el núcleo. Aquí, el núcleo. Ahora, los electrones están en la órbita, en las órbitas que están girando alrededor del núcleo. Eso se verifica casi. Bueno, entonces el átomo está en núcleo y corteza, o núcleo y órbita, los orbitales. Los orbitales forman lo que es la corteza del átomo. Entonces, en la corteza vamos a encontrar que van a estar los electrones. Ahora, los electrones van a tener el mismo número, o sea, tienen que tener la misma carga que tienen los protones. Entonces, para tener la misma carga, tiene que tener el mismo número de protones que de electrones. Si un átomo tiene 6 protones, tiene que tener 6 electrones en su órbita. ¿Para qué? Para que los seis positivos de los protones se compense con los 6 negativos de los electrones. Y como los neutrones no tienen carga, entonces no aportan absolutamente nada a nivel energético. Pero el átomo en sí debe ser completamente neutro. Para conseguir esa neutralidad, entonces se tiene el mismo número de neutrones, el mismo número de protones y el mismo número de electrones. Y generalmente los neutrones son también más o menos el mismo número que los protones. Ok. Entonces, ellos giran alrededor del núcleo a distancias extraordinariamente grandes con respecto al tamaño del núcleo que tiene el átomo. El núcleo es supremamente pequeño. Ahora, esos electrones, esas órbitas o esa corteza está formada por diferentes niveles de orbitales. Entonces, generalmente encontramos 7 niveles de órbita o 7 círculos, digámoslo así, donde van. Si aquí tenemos el núcleo, si vamos a encontrar un nivel, ponemos aquí otro nivel, aquí vamos a encontrar otro nivel, aquí podemos encontrar otro nivel. O sea, vamos a encontrar 7 niveles donde van a estar girando esos electrones, donde se van a mover esos electrones. Esos niveles se denominan, eso no lo tienen que aprender, no, pero está en nivel S, entonces vamos a tener 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 6S y 7S. Pero a su vez van a tener otros subniveles que son en los niveles P, donde se va a determinar los niveles P, los niveles R y G, no me acuerdo exactamente el nombre de los otros niveles. Lo importante es que todos los electrones van a girar alrededor de ese núcleo en esos subniveles.
Y lo que más nos interesa a nosotros es el último nivel, cuántos electrones hay. Porque cada nivel, en el nivel 1S, en el S solo puede haber 2 electrones. Así, en el nivel P solo puede haber 4 electrones. En el nivel T creo que es 8 electrones. Así, cada nivel solo tiene un número determinado de electrones. No se puede pasar de eso. Entonces, de acuerdo al número atómico que tiene cada elemento, podemos determinar cuáles son los electrones que están en el último nivel, o el último nivel de valencia, o el último nivel de energía. Esos son los que nos van a permitir hacer los enlaces, o sea, que se unan con otros átomos. Entonces tenemos en el núcleo neutrones, protones. Y en la corteza tenemos los electrones que están en diferentes niveles de órbita, o que están circulando alrededor del núcleo en diferentes niveles. Lo más importante es el último nivel de valencia o el último nivel de energía. ¿Cuántos electrones están en ese nivel de energía? Hasta aquí vamos claros. Como el chamelecón. Entonces tenemos una mezcla heterogénea no tan clara, que ahí sí hay diferentes fases. Ahí sí tenemos un montón de fases. Ojo. El otro sábado lo va a comprobar. Ahora, tiene que ser neutro. Entonces, el mismo número de protones y el mismo número de electrones, para que sea neutro. Pero también encontramos lo que son los iones atómicos. ¿A qué llamamos ion? Llamamos ion a todo átomo que ha perdido la neutralidad, su neutralidad eléctrica. ¿Y cómo pierde un átomo su neutralidad? El átomo la pierde por el intercambio de electrones. Nunca hay intercambio de protones, porque el protón está en el núcleo y se necesitaría una fuerza muy grande para poder separar ese núcleo. De ahí es de donde viene la energía nuclear, es de donde vienen las bombas atómicas, que lo que hacen es destruir el núcleo del átomo. Entonces se necesita una fuerza extremadamente grande para eso, que la naturaleza no la tiene. Entonces por eso el intercambio se produce a nivel de electrones. O sea, un átomo que gana electrones o que le roba electrones a otro átomo, entonces queda cargado negativamente, porque ya perdió su balance de electrones. Y el átomo que se dejó robar ese electrón, entonces perdió un valor negativo, quedó cargado de manera positiva, pero no porque haya ganado protones, sino porque se pierden los electrones, son los que están pasando de un átomo a otro o uniéndose para formar las moléculas. Y son los electrones del último nivel los que siempre van a estar en unión para crear ese tipo de moléculas. Entonces, vamos a encontrar que los iones atómicos son los átomos que están cargados, bien sea positivamente o bien sea negativamente. Los que están cargados negativamente se denominan anión. Se denomina anión. Entonces, los iones pueden ser de dos tipos. Pueden ser o anión, el que está cargado negativamente, o catión, el que está cargado positivamente. ¿Cómo se carga un átomo negativamente? Robándole electrones a su vecino. Entonces le quita el electrón a su vecino, o el vecino muy amablemente se lo cede porque él quiere ser un tipo positivo. ¿Sí? Le cede sus problemas, ¿no? Entonces, exacto, entonces le cede, es decir, todo el negativismo, sí, llévese, yo se lo doy. Entonces, el que está cargado negativo se denomina un anión, y el que está cargado de manera positiva se denomina un catión. Entonces, acordemos, eso se sucede ¿para qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el negativo con positivo se atrae. Entonces, si tenemos un átomo cargado negativo
y un átomo cargado positivo se van a atraer entre ellos para formar una molécula. Si tenemos dos átomos cargados positivos se repelen, o dos átomos cargados negativos se repelen. Entonces existe ese cambio en el poder electrónico del átomo para que se puedan atraer y se puedan producir los enlaces entre ellos. Entonces eso es lo que se denomina el ion atómico. O sea, un ion es un átomo cargado eléctricamente. Si está cargado negativamente, o sea, si ha ganado electrones, está cargado negativamente y es un anión. Si ha perdido electrones, entonces quedó cargado positivamente y entonces se denomina un cation. Eso sí es importante que se lo aprendan. Vale. Entonces, vamos a encontrar que todo átomo, tiene un número atómico. O se le asigna un número. ¿Ese número de dónde viene? Ese número atómico viene de la cantidad de protones que tenga en su núcleo. Entonces, el primer elemento que vamos a encontrar en la tabla periódica es el hidrógeno. Y el hidrógeno va a tener, tiene un número atómico, tiene un signo. O sea, los elementos se caracterizan primero porque todos tienen un signo, generalmente se utilizan las primeras letras de su nombre en griego o en latín, o la letra de la persona que descubrió ese tipo de elemento. Entonces, tenemos que el hidrógeno es el primer elemento, que se denomina con la letra H. No necesariamente el oxígeno se denomina con la letra O. Digamos, el azufre se denomina con la letra S. Ya el sodio se denomina con la sigla Na. No siempre va a ser la primera letra del nombre en latín, sino hay diferentes nombres, diferentes signos para determinar cada uno de los elementos químicos, que la tabla nos lo va a traer. En la tabla de elementos nos aparece el símbolo del elemento, digamos aquí el hidrógeno, y nos dice hidrógeno. O sea, ciertas tablas nos dicen de una vez cómo es que se llama el elemento. Entonces, el primer elemento es el hidrógeno, que va a tener un número atómico. Digamos, un número atómico, en este ejemplo, el número atómico está aquí, que se denomina Z, que para el hidrógeno, como es el primero, es el número 1. Y aquí tenemos lo que es la masa, el número másico o la masa atómica. La masa atómica, que en el hidrógeno también es 1. También es 1. Entonces, ¿qué nos significa el número de elementos? Significa que el hidrógeno está compuesto por, en su núcleo, entonces tiene un protón, tiene un neutrón, y que en su órbita, como ya vimos, en su órbita solo va a tener un electrón. Y tiene un electrón que compensa con un protón, el protón positivo, el electrón negativo, entonces tiene su carga neutra y un neutrón. Entonces eso significa el número atómico del elemento, significa la cantidad de protones que tiene en su núcleo. Si tomamos otro elemento, vamos a denominar el elemento, X elemento, y encontramos que su número atómico es 16. Entonces, ¿qué quiere decir ese número atómico 16? Quiere decir que tiene 16 protones en su núcleo y por lo tanto tiene 16
electrones en su corteza, en su periferia. Debe tener 16. Tiene que tener 16. Sí, no podemos encontrar que un átomo que tenga 16 protones y que solo tenga 15 electrones como elemento, porque ya sería un anión, o sea, ya se cargaría. Pero así, puro, siempre Estamos hablando de tiene que estar elementos puros. Sí, elementos puros, siempre tiene que estar compensado. Cuando ya está cargado, cuando ya estamos hablando ya no de elementos, sino de un ion, entonces ya podemos tener un ion cargado positivo o cargado negativo. Si está cargado positivo, va a tener menos electrones que protones. Si está cargado negativo, va a tener más electrones que protones. Pero ahí ya no serían elementos puros, ¿verdad? Sí. Pues sigue siendo elemento, pero ionizado. Es un elemento ionizado. Entonces vamos a encontrar qué significa ese 16. Entonces significa que tiene 16 protones y que tiene 16 electrones. Sí, si no estoy mal, creo que es el oxígeno, que tiene el número 16. Bueno, porque eso es la tabla. Entonces, igual, si tenemos un elemento entonces con un número atómico de 114, ¿qué significa? Que tiene 114 protones y tiene 114 electrones. Muy bien. Y vamos a encontrar que unos lo tienen marcado acá, pero en otras tablas no podemos encontrar que lo tiene marcado aquí o lo tiene marcado por acá. Pero siempre en toda la tabla vamos a encontrar el número atómico del elemento o el orden en el que está el elemento. Los elementos están ordenados. El 1, después viene el 2, después viene el 3, después viene el 4, 5, y así están ordenados todos. Porque de acuerdo a eso se van a repartir también en los 4 grupos. En los 4 grupos ya los vimos. Son metálicos, no metálicos, metaloides y con gases nobles. Gases nobles. ¿Perdón? Los demás Metales, no metales, demás metálicos, atómicos. físicas. Si es la suma del Todos de masa, ya la masa atómica, eso Son formas de la materia. del número más. estamos con el número atómico. Ahorita estamos Bueno, el número más el número más Ya no lo importante es todo. entiendo. el Z más. Sí, N. correcto. Sí. Ese todavía no hemos llegado allá. No hay miedo de ¿Verdad? Como un corto. sí. No, ahí como le puso uno, pero le preguntaba si no era. Porque el hidrógeno tiene masa atómica. Así por ejemplo, sí, aquí tiene toda la razón. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Sí, que la masa atómica, ya la masa atómica corresponde a la sumatoria de los protones más los neutrones. Generalmente, no es que sea exactamente el mismo número de protones que neutrones, sino la masa atómica viene por el peso de acuerdo, o sea, es el peso que tienen los neutrones más los protones, tienen una masa, o sea, eso es lo que se denomina la masa atómica. Si queremos saber, tenemos la masa atómica de un elemento, todas las tablas periódicas traen la masa atómica del elemento. Queremos saber la cantidad de neutrones que tiene, entonces tomamos esa masa atómica menos el número atómico y nos va a dar la cantidad de neutrones que tiene el elemento. Generalmente es más o menos la misma cantidad de protones que neutrones, pero vamos a ver con unos ejemplos que siempre hay una pequeñita diferencia, porque esta masa es dependiendo del peso que tienen esas partículas del núcleo. Entonces, si queremos saber la cantidad de partículas que tiene cada elemento, tenemos que irnos a la tabla periódica y vamos a encontrar el número atómico. Aquí vamos a encontrar el número atómico, vamos a encontrar un número másico, la masa atómica. El número atómico nos da la cantidad de protones.
Entonces la cantidad de electrones siempre va a ser exactamente la misma cantidad de protones. Y la cantidad de neutrones nos la va a dar el número másico menos el número atómico. Y entonces así vamos a encontrar las características de cada No, no necesitan aprender. ¿qué? No, pero sí aprende a manejar la tabla. Aquí tenemos unos ejemplos. Entonces, aquí tenemos que el aluminio, entonces vamos a ver, el aluminio, su símbolo atómico es Al. Entonces tenemos que el aluminio tiene un número atómico 13. Entonces vamos a ver qué significa ese 13. Significa primero que que ocupa el 13º lugar en la tabla periódica. ¿Sí? Y que tiene, entonces, tenemos el aluminio. Ahora aquí ya vemos que el aluminio ya no está como estaba interpretado en la diapositiva anterior, sino que vemos que tiene un número atómico 13 y un número másico de 27. Entonces, ¿qué nos quiere decir ese número atómico 13? Con 13 protones, menos de 13. Entonces, de aquí ya podemos concluir que tiene protones, tiene 13 protones, que tiene electrones, 13. tiene 13 electrones, y que tiene un número másico 27. Entonces, ¿que tiene cuántos neutrones? 14 neutrones. Correcto. Esa es la disposición de un átomo de aluminio. ¿Ven? Aquí nos aparece entonces, aquí nos aparece el número atómico y aquí nos aparece el número másico. El número atómico nunca tiene decimales. El número atómico siempre va a ser un entero, porque el átomo no puede tener 2 protones y medio. Sí, siempre tiene enteros. Mientras que el número másico sí puede tener decimales. Ahora vamos con el bario. El bario, entonces, nos dice que el bario, si ven, esta es otra disposición como se pueden denominar los elementos, donde ya aquí tenemos el número atómico, el número 13, y aquí tenemos el número másico. Ahora pasamos al bario. El bario nos dice que es el número atómico, su número atómico es el 56. Es el 56º elemento de la tabla periódica. Entonces nos dice que su número atómico es 56. Quiere decir que tiene ¿cuántos protones? 56, correcto. Que tiene su número másico 137. O sea que tiene ¿cuántos neutrones? 131, 81, ¿no? 56, 81, 137, correcto. ¿Y que tiene cuántos electrones? 56. Tiene 56, correcto. Ahora, si yo quiero convertir este átomo de bario, si yo lo quiero convertir en un catión, ¿qué tengo que hacer? Sí, tengo que aumentar este número de electrones, 2 o 3, dependiendo de los que le pueda robar al otro. Entonces me va a quedar un catión. Si quiero convertir un anión, Anión. un anión. Sí. Si quiero convertirlo en un catión, ¿qué tengo que hacer?
entonces tengo que perder electrones, bajando a 54. Muy bien. Y lo mismo con el otro elemento que tenemos ahí, que es el bismuto. El bismuto es el número 83. Entonces quiere decir que tiene 83 protones, me estoy enredando yo. 83 protones en su núcleo, tiene 83 electrones y su número másico es 209. Ahí nos presentan distintas maneras, ¿verdad? En que... Sí, correcto. Se puede presentar de esta manera, donde está aquí el número atómico, allá está el número másico, aquí podemos encontrar que aquí está el número atómico, o sea, cada cual tiene una presentación diferente, pero todas son válidas. Todo elemento debe venir acompañado de su número atómico, de su símbolo, ¿sí? De su símbolo que nos va a identificar qué elemento es, del número atómico y de su número másico o de su masa atómica. El número atómico, la cantidad de protones, de su masa atómica es lo que pesan los protones más los neutrones, y el número de electrones igual a la misma cantidad de protones. ¿Quedó claro entonces esta disposición? Ahora, dependiendo del número de neutrones, entonces vamos a encontrar otra tabla. Sí, otro tipo de tabla. Ahorita no les van a informar de eso, que por la tarde vamos a ver. Vamos a encontrar otra tabla que nos trae estos números. Entonces, cuando viene así, ya está más completa. Entonces, vemos que este es el cobalto. El cobalto, su número atómico es 27, o sea, ocupa el lugar 27 en la tabla periódica. Tiene un peso atómico de 58.93320. Muchas veces esto se puede redondear. Esto lo redondea. Pero aquí sí puede tener los decimales. Y nos dice, este número de acá nos dice que tiene 27 electrones. Pero ¿cómo están divididos esos 27 electrones? ¿Se acuerdan que les hablé de los niveles, de los 7 niveles? Entonces, en el primer nivel tiene 2 electrones, el que está más cerquita del núcleo. En el segundo nivel tiene 8, en la segunda órbita tiene 8 electrones. En la tercera tiene 15 electrones. Y en la última tiene 2 electrones, o sea, el nivel de valencia. ¿Qué quiere decir estos 2 electrones en la última órbita? Que él puede ceder esos 2 electrones porque están en el último nivel. O puede atraer 6 electrones más para formar 8 electrones en el último nivel, que es lo ideal. O sea, eso se denomina la ley del octeto, que todos los elementos van a buscar, cuando se unen, buscar 8 electrones en su último nivel, bien sea porque se los roban a otro, porque ceden o porque los comparten. Entonces, ahí es donde vienen los diferentes tipos de enlaces. Pero con eso no nos enreda ahorita. Entonces, este número significa eso. Si contamos, aquí hay 2 más 8, 10, más 15, 25, más 2, 27. O sea, es el número de electrones, pero aquí nos dice cómo están distribuidos ese número de electrones. Y ven, la nomenclatura pues viene a ser exactamente lo mismo. Lo importante es saber qué es el número másico, qué es el número atómico, qué diferencia hay, cuáles son los componentes del átomo. Ahora vamos a ver el por qué el H2O es H2O. Entonces, si tenemos que el hidrógeno, una molécula de hidrógeno, el hidrógeno tiene aquí, tiene, número 1 es un solo electrón. Sí, pero el oxígeno, aquí tenemos el hidrógeno, que tiene un electrón. Aquí necesitamos, aquí tenemos el oxígeno. Entonces, el oxígeno, que tiene en su última valencia, tiene 6 electrones.
6 electrones. Pero el hidrógeno solo tiene un electrón. Entonces, ¿qué pasa? Si queremos unir el oxígeno con el hidrógeno, al sumar estos 6 más 1 nos van a quedar 7. Y necesitamos 8 para que se pueda cumplir que sea una molécula estable. Entonces, ¿qué es lo que hace la naturaleza? Agarra otro átomo de hidrógeno que también tiene un electrón, entonces ya se juntan. Este electrón viene a juntarse aquí, este electrón viene a juntarse acá, entonces ya suman 8, entonces se forma una molécula de agua. Por eso tienen que ser 2 átomos de hidrógeno los que se unan con un átomo de oxígeno para que sea una molécula de agua. Por eso es H2O. O existe el agua oxigenada también, H2O2, donde ya intervienen dos moléculas de oxígeno. Pero básicamente es por eso, porque el oxígeno tiene 6 en su último nivel y el hidrógeno solo tiene 1 en su último y único nivel. ¿Por qué el carbono es tan importante? Porque el carbono solo tiene 4 electrones de valencia, o sea, 4 electrones en su último nivel. La oxigenada es heterogénea. ¿Perdón? Heterogénea es la oxigenada. No, sigue siendo una sustancia pura. Sí, no es mezcla, sigue siendo pura. ¿En qué iba? El carbono. ¿Por qué es tan importante? El carbono tiene 4 electrones en su último nivel. Entonces, por eso el carbono sí se puede unir con el mismo, porque cada átomo de carbono aporta 4, el otro átomo aporta 4, por eso puede hacer cadenas tremendas y se pueden unir otros átomos al carbono, y esa es la importancia que tiene el carbono. Con eso nos quedamos ahorita, ya para un cuarto, pues ya más tiempo, entonces vamos a salir a las 4. La una de No, nos vemos a la 1.